Sí, a propósito de regiones, a propósito de regionalizar, sabemos que hay muchas materias en las cuales todavía debemos descentralizarnos, entre ellas los temas de salud, particularmente con ciertas enfermedades que son muchas personas que tienen que ir de forma obligatoria a la región metropolitana para iniciar un tratamiento, sobre todo en relación a materia de cánceres, especialistas, atenciones, que muchas veces en comunas también alejadas de las capitales regionales es mucho más difícil. Hay que conversar sobre esta materia. Este 15 de febrero fue el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, una situación que también preocupa y ocupa a nuestras autoridades, y por eso queremos hablar con la doctora Paola Olate, jefa de servicio de oncohematología pediátrica de nuestra región, para conversar sobre esta materia, sobre esta triste realidad también que nos afecta el cáncer en general, pero duele más también cuando afecta a un pequeño o una pequeña. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, bienvenidos. Bienvenida, Gracias por muchas vernos. gracias por estar con Gracias por la nosotros. invitación. Buenos días. Sí, sabemos, doctora, que, bueno, primero hay harta pega que hacer, agradecemos su tiempo. Ayer fue una jornada también bastante larga, muy extensa, porque fue justamente el día de este cáncer en particular. Para que nos cuente también cómo se articula desde el Hospital Regional de Concepción, desde la región del Biobío en general, todo ese cuerpo pediátrico, ¿cierto?, que trabaja particularmente con el cáncer. Sí, bueno, ayer fue una jornada intensa, partió muy tempranito con un acto conmemorativo que organizamos en el hospital, que la verdad es que fue bastante emotivo, era la primera vez que podíamos hacerlo después de pandemia. Logramos convocar un auditorio completo, había mucha gente. Aprovechamos también de hacer una ceremonia de la luz, que fue un desafío que teníamos pendiente de cerrar ciclos con los pacientes que habían fallecido durante el periodo de la pandemia y que no habíamos podido, ¿cierto?, despedirnos de la manera adecuada. Vinieron muchos padres también que hace tiempo, ¿cierto?, no veíamos a cerrar un poco este ciclo, tanto ellos como el equipo, que la verdad que si bien nosotros tenemos que a veces ser más fuertes o parecer más fuertes, cada caso nos duele tanto como si fueran nuestros propios hijos, porque pasamos mucho tiempo con la familia. En la tarde hubo un acto en la Plaza de Armas, que es el acto que habitualmente hacen las damas de fucsia, que es uno de los voluntariados que trabaja con nosotros y que pretendemos que en años futuros hagamos un solo gran acto, porque estamos empezando a trabajar ya más en conjunto con todas las otras fundaciones y agrupaciones. Claro, que es un mismo objetivo finalmente, que es el objetivo también que esperamos todos como sociedad, el poder mejorar nuestro acceso a la salud pública particularmente, pero sabemos que el tema del cáncer es un tema que se está tratando mucho con algunas luces. De repente se ha hablado mucho de esta supuesta vacuna que está por crear Rusia contra el cáncer, pero hasta que no llegue eso tenemos que mejorar, obviamente, en la prevención, en el acceso. ¿Cómo está la realidad también, la prevalencia del cáncer infantil en Chile? Bueno, la verdad que cuando uno habla de cáncer es una palabra que asusta, ¿cierto? Y que obviamente es una realidad que no quisiéramos vivir, pero lamentablemente el cáncer es la segunda causa de muerte en niños de menores de 15 años y es la primera en adultos. Nuestras cifras en general son mucho mejores a las de los adultos. Nosotros tenemos una sobrevida que duplica o casi triplica la sobrevida en general de los adultos. Nosotros alcanzamos a tener una sobrevida ya en este último año, y es lo que está informado, hasta el 2021, de casi un 80%. Eso quiere decir que de 10 niños con cáncer, 8 se van a mejorar y recuperar. ¿Y eso a qué se debe, doctora? Eso se debe a que, precisamente, un poco contrario a lo que mencionaba al comienzo, los programas nacionales de cáncer infantil trabajan en red, y que es como un ejemplo de descentralización en salud, y que se mejoró mucho más aún, sobre todo con la pandemia. Si hay algo positivo que destacar de la pandemia es que logramos mejorar esto de la descentralización. Los centros PINDA, que son los centros donde se tratan los niños con cáncer, que hay 11 centros integrales a lo largo del país, obviamente 5 de ellos están ubicados en la región metropolitana, pero nosotros, Hospital Regional, es un centro integral que atiende a toda la región del Biobío y la región de Ñuble, y por lo tanto ese trabajo en red organizado, con protocolos establecidos, protocolos que no los inventamos, ¿cierto?, nosotros, son protocolos que ya están probados internacionalmente, es lo que ha permitido que nosotros tengamos esta sobrevida, entre otras cosas, capacitación a la atención primaria, sobre la detección precoz, la sospecha
porque lamentablemente el cáncer infantil no es un cáncer prevenible como en los adultos, en que hay screening, por ejemplo, para las mamografías, el PAP, o conductas de riesgo incluso. Claro. Ahora, doctora, me parece súper interesante, y perdón, pero es que es un claro ejemplo de que una buena coordinación, este trabajo en red, tiene consecuencias directas en la salud de los pacientes. Y es lo que tanto conversamos cuando hablamos de las listas de espera GES, por ejemplo, para el cáncer, en personas adultas. En el caso de los niños y niñas no hay. listas. O sea, es directa la relación, no hay donde perderse finalmente ahí. Es que eso lo quiero preguntar con respecto a ese trabajo en específico, porque en el adulto hay una latencia entre que se diagnostica y se inicia el tratamiento. ¿En el caso de los niños no es así? No. En general, las latencias que nos ocurren habitualmente pueden partir, nosotros un poco lo hemos visto, cuando no hay una sospecha importante a nivel de atención primaria o a nivel particular, y los pacientes les empiezan a pedir exámenes, se lo empiezan a hacer por fuera, cuando toda la sospecha debería hacerla un centro como el nuestro, ¿cierto? Y no perder tiempo estarle pidiendo una resonancia, por ejemplo, que tanto cuesta hacerla en este momento, sobre todo a los niños que requieren anestesia, que son exámenes caros de hacerlo en forma particular. Por lo tanto, el GES incluye los exámenes de sospecha del cáncer. Entonces, basta que de atención primaria o a nivel secundario, ¿cierto?, se deriven a los pacientes a estos centros con sospecha GES, interconsulta GES, ¿cierto?, para que ingrese rápidamente al sistema. Pero una vez ingresado al sistema, en general, los pacientes son diagnosticados precozmente. Cuando son casos más difíciles, obviamente uno queda a veces un poco entrampado y se demora en eso, sobre todo algunos tumores sólidos, en que también necesitamos imágenes o necesitamos biopsias. Los pabellones a veces no están, en el fondo, tan asequibles diariamente para que nosotros podamos hacerlos, pero eventualmente siempre el compromiso de las personas está, por lo tanto, cuando se trata de un niño, en general, esos procesos se agilizan. Ahora, doctora, siempre hay desafíos, ¿no? Para que nos cuente desde aquí, desde la realidad que usted conoce también en el Hospital Regional de Concepción, ¿qué nos falta? Nos falta crecer. ¿Ya? Lamentablemente se nos ha hecho chico oncología infantil. Así es que tenemos como proyecto, bueno, está el proyecto que me imagino que ustedes han escuchado, del Centro de Oncología Ambulatorio, que eso está en marcha y en pie. Ya se subsanó el tema fundamental, que era el terreno, pero eso todavía tiene una latencia 14, 15 años hablaban. De un par de años, dicen que menos, esperamos que así sea. ¿Dónde va a estar instalado, perdón? Va a estar como las afueritas del hospital en Janiqueo. Ahí se piensa construir el Centro Oncológico Ambulatorio. Espero no estar contando ninguna infidelidad, no sé si ha salido publicitado, pero se supone que aquí... Ya, me parece muy bien. Y el proyecto nuevo también hospitalario, que también eso tiene para unos años más. Pero mientras, nosotros queremos crecer también de la parte, sobre todo hospitalaria, de pacientes hospitalizados. Tenemos 15 camas en este momento, pero la verdad es que nos estamos quedando chicos. No tenemos salas de aislamiento, ¿cierto? No tenemos una sala al final de la vida, no tenemos una salita privada donde dar las malas noticias, donde conversar la parte psicológica. En salud mental tenemos una brecha importantísima, con horas psicólogos para los niños y no tenemos nada para los papás. ¿Ya? Aquí ha venido a jugar un rol importante lo que ha significado la ley SANA, que es la ley que permite que los papás puedan acompañar a sus hijos durante el periodo de quimioterapia, durante el proceso más activo, que ha permitido que en el fondo los papás puedan acompañarlo efectivamente sin preocuparse de su trabajo. Y con respecto al tema del desarrollo en sí del cáncer, ¿hay alguna diferencia entre los niños y los adultos? Porque de repente escuchamos a los adultos, no, tuvo un cáncer fulminante que no se detectó a tiempo y ya estaba en metástasis por todos lados. En el caso de los niños, ¿es más lento, es más rápido? Es más rápido en los niños, en general la presentación, y quizás por eso también su diagnóstico también es más rápido, a diferencia de los adultos en que a veces pasa mucho tiempo con síntomas inespecíficos o sin síntomas, y cuando se diagnostican ya están efectivamente en etapas avanzadas. En los niños la biología propia como del cáncer es mucho más rápido, por lo tanto cuando ya están sus células comenzando a multiplicarse rápidamente, dar algunas manifestaciones que lamentablemente son inespecíficas y son muy comunes a cualquier otro síntoma, por lo tanto un resfrío, una fiebre, que uno dice, claro, está con fiebre, con alguna infección, a veces ese es el gatillo que cuando consultan nosotros nos encontramos como hallazgo con
un hemograma, por ejemplo, que tanto se piden a veces las urgencias, con las series alteradas y que nos hacen alertar, por ejemplo, sobre que puede ser una leucemia, que es el cáncer más frecuente que nosotros vemos en los niños. Entonces, la verdad que en ese sentido la presentación es más rápido y lo que nosotros queremos insistir y concientizar es la sospecha, en la alta sospecha y en la detección precoz, que es lo único que podemos hacer, digamos, a nivel infantil, porque ya que no podemos prevenir, tenemos que detectar precozmente. Y sí pudimos instruir también en conductas preventivas para que no tengan cáncer, ¿cierto?, a edades un poco más tardías o más adultos, como por ejemplo el uso del bloqueador solar en los niños desde pequeños para que se haga un hábito para prevenir los cánceres de piel, ¿cierto?, que en general en niños vemos poco, pero sí en adultos es uno de los cánceres frecuentes. Y cada vez más jóvenes. Cada vez más, efectivamente, porque la exposición solar, la radiación ultravioleta que está tan peligrosa y dañina, la obesidad, el sedentarismo, la exposición al cigarro, todas esas son conductas que ya nosotros a nivel pediátrico podemos instruir. Vacunación, ya tenemos vacunas contra el papiloma humano que previene el cáncer cervicuterino, que debieran ponerse, ¿cierto? Y ya están algunas de ellas instaladas dentro del programa de vacunación obligatoria, pero antes que eran opcionales y eran más caras, ¿cierto? Era una brecha que también teníamos, hepatitis B. Sí, y que ese es uno de los lujos, si se quiere, más grandes que tenemos como humanidad de este tiempo, ¿no? Los avances de la medicina, cómo avanza la tecnología en medicina precisamente para poder atender ese tipo de casos. Ahora, doctora, en su experiencia también desde la vereda médica, desde la vereda de la investigación en medicina también, ¿cómo está la realidad del cáncer infantil al día de hoy? Porque claro, cuando entendemos que son cáncer que no se pueden prevenir, ¿cierto? ¿Cómo está la prevalencia? ¿Hay más cáncer hoy que antes, por ejemplo, en nuestros niños y niñas? ¿A qué se puede deber también un cáncer? Porque es bastante inexplicable. Siempre cuando a una familia le llega la noticia de un cáncer, ya sea en persona adulta o en la infancia, uno comienza a preguntar ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estoy enfermo o estoy enferma? Pero en el caso de un niño o niña, pareciera ser que todavía es más que inexplicable, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nosotros siempre cuando damos la noticia les explicamos a los papás que esto, ayer escuchaba a la presidenta de las Damas de Fucsia decía esto es como la ruleta rusa. Y la verdad es que es un poco así, un poco la mala fortuna, ¿cierto?, de que le tocó a mi hijo y no al compañero, por ejemplo. Causas, no se han encontrado aún causas específicas. La genética, por supuesto, siempre presente. Hay genes que se alteran, que despiertan un día y dicen me voy a empezar a alterar. Muchas veces se piensa que son gatilladas por algunas infecciones, por ejemplo, que pueden hacer despertar estos protoncogenes, tanto a que actúen aumentando la celularidad como que se alteren los que inhiben también el crecimiento celular. Hay familias, por ejemplo, que tienen mayor predisposición y eso es porque obviamente hay genética alterada, hay algunos genes que participan, hay síndromes genéticos, ¿cierto? Hay algunas enfermedades que uno tiene que estar atento, por ejemplo, niños con síndrome de Down, sabemos que tienen más posibilidad de hacer leucemia, sobre todo en los primeros años de vida, pacientes que tienen una enfermedad como que se llama neurofibromatosis, pueden hacer tumores a nivel del ojo, del glioma óptico, ¿cierto? A nivel cerebral. Por lo tanto, son pacientes cuando tienen esta predisposición que uno debiera estar controlando más periódicamente y estar como más encima. Contaminantes ambientales, hábitos no saludables, todo eso participa, pero no hay una causa común y por eso que es tan difícil esta prevención, este manejo, y nunca es causa de los padres, y eso tiene que quedar súper claro. Los padres nunca tienen la culpa, esto no es por pena, como alguna vez escuchamos en algún comentario de las redes sociales, de porque en el fondo factores emocionales o porque no lo cuidaran bien para un resfrío, que porque no lo vacunaron. La verdad es que ahí no hay culpa y eso tratamos siempre de recalcárselo muy bien a los papás. O las consultas tardías. Obviamente uno trata de que los papás consulten precozmente, pero en general no es por dejación de los padres ni nada de eso. ¿Y dónde sí hay culpa y dejación? ¿Es la obesidad culpa de los cuidadores, de los papás, la obesidad infantil directamente? Porque claro, muchos dicen que por cariño les dan papa frita o esas cositas que son tan ricas a los niños, pero si es un niño que coma lo que quiera, ¿hay culpa ahí también? Aquí van a matar todos los que me escuchan, los que me conocen. Un tema con la obesidad, yo creo que sí. O sea,
la responsabilidad de un niño obeso es netamente de los adultos, ¿ya? Los niños no debieran conocer ni las bebidas, ni las papas fritas, ni las galletas, ni nada, hasta que son grandes. Pero uno va al mall, va a algún restaurante y está el niño con la mamadera con Coca-Cola, está comiéndose las papas fritas de los papás. Por lo tanto, más bien que culpa, porque ahora, ¿cierto?, tenemos que cuidarnos con un poco las palabras. Hay responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad de nuestros hijos en cuanto al peso, cuando son pequeños, es netamente de los adultos. Claro. Uno es quien brinda la alimentación, y yo aquí probablemente se estén riendo mucho. Yo, en general, yo también, aparte de ser oncóloga, trabajo en la urgencia infantil, y antes tenía todo un tema. Ahora no se puede hablar mucho del cuerpo, ¿cierto?, del otro, y no se puede hacer ninguna crítica. Entonces, pero yo sí alegaba muchas veces con los papás por esto cuando veíamos niños obesos que venían por otra cosa que no era cierto. Pero la verdad es que la educación está en todo momento, y uno cree que es parte también de nuestro deber como ente de la salud, educar sobre temas tan importantes como esto. Pero los niños no se compran su comida solo. Y ahí es el tema, doctora, porque claro, hablar de culpa generalmente viene con esta carga negativa asociada de que hay dolo, ¿no? Que le quiero causar un daño a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino. Por eso y se entiende que no. De responsabilidad. Claro, o descuido, desconocimiento muchas veces, y ahí está también el gran tema gran hoy día, ¿no? ¿Cómo estamos en esa materia de educación con respecto de la salud? No solamente porque, claro, a los niños y niñas uno les puede inculcar hábitos, pero para eso tenemos que nosotros como adultos primero tener ese hábito. Exacto. Tenemos que tener el hábito de vida saludable, de una alimentación balanceada, porque tampoco hay que irse al extremo de únicamente comer lechuga, ¿cierto? Pero un hábito que los niños puedan replicar. Porque claro, quizás una mamá o un papá que le da esa bebida cola en la mamadera no sabe o no comprende el daño que puede estar generando. Lo ve como algo rico, como un regalo, como algo que estamos haciendo juntos y que es entretenido, ¿no? Bueno, lamentablemente el regaloneo, y eso a todo nivel, digamos, no solo padres, sino que las personas, y todo, me incluyo, claro, para todos asociamos todo con la comida, claro, y con lo bebestible. Pucha, me porté bien, me voy a regalar un chocolate. Exacto, estoy triste, vamos a ir a animarnos también con algo dulce. Ahí están las películas, ¿cierto?, comiendo helado, los chocolates, las juntas, ¿cierto?, con las amistades. Todo siempre gira en torno a la alimentación. Entonces, es un tema que es importante de ver desde las bases, y es un tema que yo creo que como salud y como salud pública hay que asumirlo. Somos uno de los países que tiene el mayor índice de obesidad, somos uno de los países que tiene el mayor índice de tabaquismo. Por lo tanto, tenemos muchos elementos que hacen, ¿cierto?, que altere la posibilidad de tener cáncer a nivel jóvenes adultos, ¿cierto?, y obviamente en edades más tardías. Hoy día tenemos una sociedad que está envejeciendo cada vez más, la longevidad, hay menos nacimiento que otros años, pero de todas maneras hoy día, por lo menos a quienes están bordeando entre los 30 y los 50, se les está diciendo: empieza a cuidarte ahora para tener una buena vejez. Sí. Empieza a preparar. Claro, empieza a invertir para tener una buena vejez. Desde todo punto de vista. ¿Deberíamos hacer lo mismo y pensar lo mismo con los más pequeñitos para que puedan tener una buena vida hacia adelante? Yo creo que claramente sí. O sea, partir a los 30 años es partir tarde. Y además, demente es tarde, porque es mucho más difícil. Y por eso que yo siempre le decía a los papás, uno cuando es niño, en el fondo es cuando puede decir y decidir qué come o no come, o cuánto come, y qué come, si es saludable o no. Un adulto, en el fondo, y yo le digo, cuando este niño tenga 18 años y se vaya a vivir solo, va a decidir él qué va a comer o no. Entonces, el momento para que nosotros podamos influenciar es antes, en la casa, cuando son niños. Por lo tanto, es muy importante que los papás tomemos conciencia que desde pequeños, y que eduquemos además con el ejemplo, porque tampoco es claro, que uno le dé una alimentación saludable al niño, pero uno se esté comiendo, le digo yo, una hamburguesa al lado, porque eso además de crueldad, ¿cierto? Uno enseña con el ejemplo. Y lo otro es la actividad física, ¿cierto? También tener una vida no sedentaria, al aire libre, inculcar el deporte en los niños,
que no necesariamente tiene que ser un deporte competitivo, ¿cierto? Sino un deporte recreativo, salir a caminar, caminatas, tampoco trote. No castigarlo con el deporte. Lo primero que lo castigan, ya no va a ir más a entrenar. Exacto, no va a ir a jugar fútbol. Entonces, ese tipo de cosas y de prácticas son las que debiéramos cambiar desde la base, y también nosotros como sociedad ir enfocado en eso. Sobre todo el personal de la salud tenemos que hacerlo. Es por eso, por ejemplo, también, aprovechando la instancia, y hago la invitación a todos los que están escuchando este matinal. El domingo terminamos con esta semana del cáncer, con una corrida familiar por el cáncer infantil, que también no es necesario que vayan a correr, los que no quieran correr pueden ir a caminar. Sí. Es inclusiva para todos, pueden ir con sus mascotas, ¿cierto? Pueden ir con los niños chiquititos, pueden llevarlos en coche. Por lo tanto, creemos que era una linda forma de hacer un cierre, inculcando la vida sana, el compartir en familia, al aire libre. Esperamos que el día nos acompañe, creemos que sí, como han estado los días muy bonitos, así que están todos cordialmente invitados al Parque Bicentenario este domingo a las 9 de la mañana. Ahí está apareciendo justamente en pantalla, ¿cierto?, el afiche de esta primera corrida familiar por el cáncer infantil. Este domingo, ¿cierto?, con distintas categorías, 2K, 5K, pero esta invitación es abierta para todas las personas justamente que quieran participar, ya sea corriendo, caminando, relajándose en familia, pero sobre todas las cosas poniendo el foco en lo importante hoy, en este mes, que es el cáncer, y particularmente esta semana el cáncer infantil. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Así que hago extensiva este cierre de broche, los espero allá, a que vayan a acompañarnos. Vamos a tener actividades de zumba, de baile, también para los que no quieran caminar y no se atrevan, pueden estar ahí acompañando de distintas maneras. Vamos a estar recibiendo además enseres no perecibles para enviar a los pacientes oncológicos y funcionarios del centro Pinda de Viña del Mar, que perdieron todos los incendios, así es que la idea es que también los que puedan ayudarnos y que vayan, que es una inscripción gratuita, pero esto es voluntario para quienes quieran cooperarnos ese día también, así que tiene una doble lectura, conmemorar el Día del Cáncer Infantil, y en este mes del cáncer, antes de ayer fue el Día del Amor, así que creemos que es importante que además también podamos nosotros colaborar desde aquí hacia el centro amigo. Sí, muchas gracias, doctora, por estar acá, y un abrazo gigante a todas las familias oncológicas también. Ánimo, fuerza para que sigan con sus tratamientos, con ese ánimo también que le van traspasando a los más pequeñitos, y a pedir ayuda también cuando se sientan cansados en estos momentos que sabemos son bastante complicados. Así que gracias, doctora. Gracias. Hasta la próxima. 9 de la mañana con 51 minutos. Seguimos avanzando en esta mañana de Matinal Nuestra Casa, y tenemos